Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar viendo el libro, el documento que sacó la CEPAL que estábamos viendo el día anterior. Lo vamos a concluir y vamos a ver un poco de política monetaria el día de hoy. Pero recordemos que la presentación es de política normativa, de una economía normativa, no economía positiva. Entonces vamos a hacer la presentación y vamos a ir platicándolo como hemos hecho con otros documentos. Nos habíamos quedado en la página 30, voy a empezar de la 27 por el grado de importancia que tiene el documento. Vamos a ver, 27. Empecemos aquí. Primero, el documento nos muestra un diagnóstico de la CEPAL de Latinoamérica, sus principales brechas y desafíos. Y entonces ahora se pregunta, ¿qué hacer con todo ese diagnóstico que tenemos para poder mejorar la actividad económica de cada uno de sus países? Dijimos que cada quien tendrá que tropicalizar estas medidas como consecuencia de su propia naturaleza jurídica de cada país y de su estructura del Estado también, de cómo decide condicionar sus ministerios a efecto de llevar a feliz término sus políticas. Entonces dice aquí que, ¿qué vamos a hacer? Se ha desarrollado toda una nueva visión sobre las políticas de desarrollo productivo, pero los países no las aplican o no le hacen la escala necesaria. Gobiernos siguen inhibidos de aplicar los nuevos enfoques por visiones y teorías de viejos paradigmas y debates estériles sobre el papel del Estado y el mercado, en vez de los nuevos enfoques colaborativos, o sea, los proyectos mixtos en conjunción del Estado con la iniciativa privada, a efecto de acelerar la etapa de inversión, pero inversión productiva, no para gastos de salarios y de nóminas. Institucionalidades atomizadas, fragmentadas y con poca coordinación en materia de políticas de desarrollo productivo. Se requiere escalar las políticas de desarrollo productivo con una visión productivista y estructuralista y con los enfoques modernos de materia de políticas de desarrollo productivo. Si antes de la pandemia esto era importante, ahora ya no es importante, ahora ya pasamos a lo urgente, ¿va ustedes? Bien, políticas sectoriales que importan. Sectores impulsores de producción, la inclusión y la sostenibilidad. Miren qué interesante, ¿eh? Transición energética, energía verde y sostenible para ya no seguir contaminando el ambiente. Electromovilidad, por lo mismo. Economía circular, una estrategia transsectorial. Las industrias básicas en su papel fundamental, buscando la diversificación de productos para suministrar a otros sectores y generar un tejido ahí de producción interesante. Bioeconomía, agricultura sostenible, recursos genéticos y bioindustrialización.
industria manufacturera de la salud, estamos hablando de medicinas, ¿verdad ustedes? Y otros componentes de la salud, la digitalización de datos de plataformas e industria, la economía del cuidado, turismo sostenible, MIPYMES, economía social y solidaria. Ahora, ¿cómo resolvemos el desafío de la desigualdad? Avenida para enfrentar la desigualdad. Transformación de la estructura productiva del empleo. Mayor complejidad económica y sofisticación tecnológica. Cambios estructurales, diversificación productiva, inversión en el talento humano. ¿Se acuerdan que yo les dije aquí la sesión anterior? Yo le pondría 2 rayitas a esto. Promoción de la formalización, o sea, beneficios que obtendrían las pequeñas empresas al formalizarse y pagar sus impuestos y tener acceso al seguro social. Mercado de trabajo, mejorar las condiciones a efecto de que sea verdaderamente un estímulo trabajar. Una fiscalidad con impacto neto redistributivo, o sea, revisar la política fiscal y convertirla en un instrumento para el crecimiento y el desarrollo a través de impuestos progresivos y no regresivos. Promover la igualdad de género y la economía del cuidado. Aquí es un poco discutible y lo vimos porque vieron ustedes la gráfica entre empleo de hombres y mujeres. Es discutible precisamente porque hay muchas mujeres que no desean trabajar cuando están en embarazo y desean proteger a sus niños. Entonces es muy discutible. Promover la inclusión de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente, claro que sí. Avanzar hacia un estado de bienestar bajo principios de solidaridad y universalidad, totalmente de acuerdo. Brechas en la protección social. Un déficit histórico en el estado del bienestar. Este déficit se refleja en una inversión social limitada. Brechas, desigualdades en el acceso a la educación, a la salud y el servicio de cuidado, totalmente de acuerdo. Bajos niveles de cobertura y suficiencia de la protección social, un mercado laboral marcado por la informalidad, vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. Es urgente apostar colectivamente por sistemas de protección social universales que no dejen a nadie atrás, integrales en la cobertura de riesgo, sostenibles en su financiamiento y resilientes frente a desastres socionaturales. ¡Wow! Educación y formación profesional. Líneas de acción para el mejoramiento educativo. Asegurar un ambiente educativo que apoye el desarrollo de los estudiantes. Las escuelas deben evolucionar para ser más inclusivas, seguras, sanas y lugares estimulantes para el aprendizaje. Hoy día estamos lejos de esa realidad. Facilitar e incentivar las y los docentes que se conviertan en agentes de cambio. Los docentes deben convertirse en productores de conocimiento, facilitadores y guías para la comprensión de realidades complejas. Deben ser entrenados y empoderados. ¿Tratando de qué, colegas? De mejorar precisamente la funcionalidad de nuestros alumnos y no directamente de quedarnos con los aprendizajes anteriores, sino evolucionar con plataformas, con tecnología, etcétera. Utilizar la revolución digital en beneficio de la educación. Las 3 Cs del aprendizaje digital: conectividad, capacidades y contenidos, era lo que decía anteriormente. Invertir más equitativamente y más eficientemente en educación. La educación de calidad es la inversión más importante que un país puede hacer para su futuro y el de su pueblo. El costo de no financiar la educación es mucho mayor que el costo de financiarla. Igualdad de género y sociedad del cuidado. Esta es la gráfica. Miren, la línea anaranjada es la cantidad de empleo para los hombres en América Latina y las barras es el empleo de las mujeres en América Latina.
Por eso les decía yo que es discutible, porque realmente yo no creo que haya mucha discriminación hacia el empleo de la mujer, sino que por su propia naturaleza, pues ha tenido algunas actividades que le han impedido ser tan dinámica en la generación y en la búsqueda de empleo. A menos que sea una madre soltera, ¿va ustedes? O casos fortuitos muy, muy bien marcados que hagan que efectivamente las mujeres busquen empleo o las profesionales que existen tienen unos salarios a veces mucho mejores que los del hombre. Entonces, yo veo muy poco ahí de que sea una discriminación o una brecha porque el hombre no quiere, etcétera. No sé qué opinen, ahí vamos a tener chance de discutir un poco. Diseñar e implementar sistemas de cuidados requiere acciones afirmativas en el ambiente de la fiscalidad, el empleo, las políticas de productividad, economías sociales de corto, mediano y largo plazo. Impulsar el empleo para la mujer. Invertir en la economía del cuidado como sector y dinamizar. Garantizar el cierre de la brecha digital y consolidar una transformación digital inclusiva. Asignación presupuestaria en los presupuestos nacionales y locales. Área de sostenibilidad y cambio climático. Transición energética de hidro, solar, eólica, H2B. Electromovilidad, descarbonización, economía circular, bioeconomía, abundantes recursos biológicos y altas capacidades en ciencias biológicas, biotecnología, biofármacos, biofertilizantes, inversión en mitigación y adaptación, protección de la biodiversidad y el turismo sostenible. Transformación digital, líneas de acción para la transformación digital. Una sociedad digital no solo es más dinámica y productiva, sino más resiliente. Mayores capacidades y flexibilidades ante choques y crisis de diversos tipos. Es indispensable construir la infraestructura digital necesaria que requiere el siglo XXI, reducir las desigualdades de acceso y nivelar el campo de juego. Factores impulsores de la transformación digital incluyen, entre otros, infraestructura y conectividad universal de la banda ancha, habilidades y competencias digitales, gobernanza, seguridad y entorno habilitante, incluidos los marcos regulatorios, ciberseguridad, protección de datos, normas para compras públicas, normas para el teletrabajo, regulaciones para el comercio electrónico, promociones de la competencia, etcétera. Liderazgo de las políticas de transformación digital, gobierno abierto como vínculo para acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, cooperación e integración digital, área de migración, solo vean en América Latina, muy dinámica. Del 15 pasamos de una vez al 26%, un 72% de crecimiento. Se precisa cooperación regional para una migración segura, ordenada y regular, avanzar en la regulación de las personas migrantes para fomentar su contribución al desarrollo sostenible, fortalecer coordinación entre los estados, adecuando las políticas nacionales de control migratorio a los acuerdos internacionales sobre la base del respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Salvar vidas en zonas de fronteras, combatir la trata de personas y restringir el uso de la detención y expulsión arbitraria. Aprovechar las contribuciones de las personas migrantes al desarrollo sostenible, incorporar a las personas migrantes a los servicios de salud y educación, regularizar el estatus de las personas migrantes. Áreas de integración económica. Acciones para profundizar la integración económica. La integración económica sigue siendo una importante prioridad en la región para lograr objetivos de crecimiento económico, infraestructura común, empleos, colaboración entre países, entre otros. La integración regional y la inserción a la economía mundial no son alternativas mutuamente excluyentes, sino objetivos complementarios que se fuerzan mutuamente. Una renovada agenda de integración incluye, entre otros temas, reducción de costos y facilidad de comercio,
aduanas, infraestructura de carreteras, interconexión eléctrica, integración energética, etc. Convergencia y acumulación de reglas de origen, amortización regulatoria en áreas como comercio electrónico, con armonización, competencia, compras gubernamentales, servicios, regulaciones técnicas, etc. Promoción del comercio de servicios digitales y basados en conocimiento. La integración económica regional y la convergencia de esquemas de integración son fundamentales para la transformación de la estrategia del desarrollo. Macroeconomía para el desarrollo. Todo lo anterior requiere de una macroeconomía para el desarrollo que genere estabilidad nominal y real, y en un contexto de sostenibilidad fiscal. Los cómo: gobernanza, capacidades institucionales, diálogo ciudadano, pactos para la transformación del modelo de desarrollo. Áreas prioritarias: productividad, el desarrollo productivo, el empleo y el crecimiento inclusivo. Desigualdad, políticas sociales y de la protección social, avanzar hacia estados de bienestar, educación y formación profesional, igualdad de género y sociedad de cuidado, sostenibilidad y cambio climático, transformación digital, migraciones, integración económica, macroeconomía para el desarrollo. ¿Cuáles son los sectores impulsores de estas áreas prioritarias? La transición energética de hidrógeno verde y litio, la electromovilidad, economía circular, una estrategia transsectorial, bioeconomía, agricultura sostenible, recursos genéticos y bioindustriales, industria manufacturera de la salud, digitalización, datos de plataformas e industrias 4, economía del cuidado, turismo sostenible, MIPYMES y economía social y solidaria. Capacidades técnicas y operativas, políticas de la institución, capacidades prospectivas. Construcción participativa de escenarios futuros de desarrollo deseables y su apropiación por los agentes del desarrollo. Capacidades de planificación estratégica para generar políticas integrales y con enfoques transversales de participación ciudadana en áreas clave. Capacidades de negociación. Plan para llegar a consensos que potencien la participación ciudadana. Capacidades de evaluación y de rendición de cuentas para generar una cultura del aprendizaje continuo. Liderazgos públicos que generen confianza, potencien la coordinación y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Necesidades de fortalecer ámbitos de diálogo social, por ejemplo, macroeconómico y fiscal. El objetivo sería negociar pactos macroeconómicos productivos, fiscales y distributivos, y el costo de los ajustes dentro de los diferentes agentes económicos. El laboral, objetivos, negociar salarios, condiciones laborales y derechos laborales. Desarrollo productivo, objetivos, aumentar las exportaciones, inversión, innovación, productividad, desarrollo de competencias. Son procesos no solo de negociación, sino de gobernanza de largo plazo, lograr metas comunes. En síntesis, estamos en una crisis del desarrollo, en medio de una década perdida. No podemos transformar los modelos de desarrollo haciendo lo mismo y haciendo aquello que funciona en pequeña escala. Se requieren acciones transformacionales con todos los actores del desarrollo: gobierno, sector privado, sociedad civil y el sector académico. La política pública es fundamental y hay nuevas visiones e innovaciones sobre la política del desarrollo, la gobernanza de las políticas y los ciclos de formulación, implementación, medición y evaluación de resultados y rendimiento de cuentas. No es un momento para cambios graduales y tímidos, sino para políticas transformadoras y audaces
que realmente muevan las agujas del desarrollo. En la CEPAL, ustedes tienen un aliado para acompañarlos a navegar en esta era de turbulencia y transformar el modelo de desarrollo y crecimiento hacia uno más inclusivo y sostenible. Bien, colegas, entonces ahora sí, comentarios por favor del documento. Veamos. Recordemos que hemos estado estudiando lo que es la economía positiva y lo que es la economía normativa. Desde esa perspectiva, nosotros podemos darnos cuenta que hay una cantidad de brechas que se deben cubrir con el propósito de buscar un derrotero más en corto plazo y más eficiente y eficaz para nuestras economías como América Latina. Aquí hay una propuesta que plantea la CEPAL partiendo de un análisis, ¿verdad? De una síntesis, tal como lo señala la metodología para hacer política pública, para emitir políticas económicas y sociales. ¿Qué opinión les merece cada uno de esos ítems con relación a lo que vemos en nuestro país actualmente? A ver, ¿quién quiere participar? Por favor, Emilio. Buenas noches, licenciado. A mí me llamó la atención mucho lo que usted dijo sobre lo de la mujer, licenciado. Considero que en cierta parte tiene razón, que se ha ido como que disminuyendo esa brecha entre hombres y mujeres y siempre va a haber una preferencia por las mujeres. No es el caso de todas, ¿verdad? Pero Sí, sí de muchas de cuidar o mantener un poco más a la vista a sus hijos, ¿verdad? sí. Sin embargo, considero que sí existe cierto racismo, sobre todo y no solo para las mujeres, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de entrar en algunas instituciones públicas relacionadas a economía, licenciado, Uh-huh. y me ha sorprendido que son instituciones públicas en donde no he visto tal vez una persona que es morena y ya, que no se le notan rasgos eh, nativos, ¿verdad? O indígenas, no Uh-huh. sé cómo decirlo sin No, faltar el tranquilo. respeto. Sí. Y a mí me sorprendió mucho eso porque son instituciones públicas que representan a toda la población y me sorprendió ver que la mayoría de trabajadores en ese tipo de instituciones cumplen con cierto estereotipo, ¿verdad? Ajá. Y entonces considero que puchis, a mí, al menos a mí me sorprendió mucho, tal vez en lo interno ya se encuentra más gente normal, pero en la cara de la institución, de verdad a mí me sorprendió ver, por ejemplo, las secretarias altas, muy bonitas, blancas, de ojos azules, los policías también altos, fornidos, no cumplen con el estereotipo de guatemalteco común, ¿verdad? Siendo Ajá. instituciones públicas, mi perspectiva sería que deberíamos de darle la oportunidad no solo por cara, sino por otros aspectos a la población, ¿verdad? Sí, es correcto. Esa brecha hay que llenarla y precisamente puede ser producto de la formación educativa que tengamos en los primeros años a efecto de neutralizar la discriminación, ¿verdad, Emilio? La educación tiene mucho que ver con ese tema. Eh,
Yo creo que nosotros a estas alturas ya hemos desarrollado un buen nivel de criterio. Eh, mm, Me atrevería a decir que no somos muy discriminativos, no sé, cada uno de ustedes, sin embargo, yo particularmente siento que he logrado superar esa brecha, afortunadamente, y me siento muy cómodo trabajando con cualquier tipo de persona. Es más, ni siquiera me doy cuenta de su etnia o de su estado económico, etcétera. Yo creo que todo esto es producto de la misma formación. Por favor, Neri. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Siguiendo la línea del tema que estaba validando del empleo de la mujer, ¿verdad? Sí. Y la forma de inclusión en ese sentido de género. Fíjese que inclusive yo estaba escuchando hace un tiempo a una persona que es feminista, netamente, ¿verdad? Eso fue en Colombia. Pero Ajá. aprendió el hecho de que ella estaba en contra de las cuotas que en algunos países se está pretendiendo imponer a las empresas, a las entidades para establecer un porcentaje de trabajadoras de género femenino. Porque ella decía que al final de cuentas no es el género el que determina o el que debería terminar la aplicación en una plaza, sino la capacidad de la persona. Entonces me llamó mucho la atención el argumento de ella, porque ella, inclusive por ser feminista, tenía un argumento bastante lógico, que ella decía, no por ser mujer me tienen que contratar, sino que yo tengo que demostrar con mis capacidades y mis conocimientos, ¿verdad? Que soy apta para el puesto. Entonces, ha habido mucho debate de ese, y yo considero que en ese sentido sí va más por la línea de la preparación que tenga la persona. Tradicionalmente hay más hombres que se dedican a las ciencias, por ejemplo, exactas, ¿verdad? Ingenierías y todo eso, y probablemente en ese sentido tal vez a ellas les desfavorece un poco, ¿verdad? Pero las capacidades son las mismas, la inteligencia es la misma, pero tal vez como usted decía, hay diferentes matices en esto, y de pronto ellas mismas son las que pues tal vez no contribuyen en esas esferas, o simplemente se enfocan en otras áreas donde tal vez no son contratadas, ¿verdad, Lick? Pero es muy interesante el tema. Sí, muchísimas gracias, Neri. Sí, es que por eso decía yo que es un tantito discutible, ¿verdad? Ustedes, porque no se puede hablar plenamente de discriminación porque hay matices, de verdad. Tendría que hacerse un estudio, pero muy profundizado y particularizado para verdaderamente llegar a establecer con certeza qué es y qué no es, ¿verdad? Ustedes, al menos en ese aspecto. Ahora, dentro del contexto de la política económica, nosotros vemos que existen unos grandes abismos entre la propuesta de la CEPAL y nuestro diagnóstico a ustedes. Pero recuerden que es economía normativa y nosotros estamos en la positiva. Entonces, sustraer elementos ahí para diseñar una estrategia, sin duda alguna, que debe ser positivo, desde luego. E incluso dice la CEPAL, yo los acompaño en esta aventura de diseñar estrategia para ser disruptivos. ¿Qué nos está tratando de decir? Miren, muchachos, ya no luchen con puchiteros y babosadas como tirarle huevos a la pared. Mejor algo conjuntamente bien elaborado, alianzas, iniciativa privada, gobierno, por las cuestiones de capital, o convenios multilaterales y bilaterales con el propósito de acelerar precisamente el crecimiento económico, esas brechas de tecnología, y resultar siendo también países de avanzada a ustedes, porque al final, ¿qué es lo que se pretende? Yo no creo que ningún país del exterior esté buscando que Guatemala siga siendo lo que es. Tampoco quizá pensando en que los vamos a ayudar a que salgan adelante, porque eso es muy difícil. Sin embargo, yo creo que los esfuerzos que se hagan integrando a todos los sectores en un país, existe la posibilidad de verdad de salir adelante. Yo sí lo creo. El liderazgo habrá que buscarlo a ustedes porque yo no creo que haya mucho.
pero es necesario que algún día suceda porque de lo contrario solo vamos a estar dando palitos y palitos y ese 3% de crecimiento del PIB que solo nos sirve para ir cubriendo el crecimiento poblacional, pero no va a haber una masa de recursos que verdaderamente se traduzcan dentro del Estado en un bienestar para todos para toda la economía en su conjunto. Comentarios, por favor, colegas, sobre la nota que leímos en nuestro país. Les comento que este documento ya lo tienen en Classroom para que lo revisen y lo lean. Es verdaderamente interesante leer a esas organizaciones que están dedicadas a realizar estudios para América Latina, que es nuestra realidad próxima a ustedes y que nos permite salir adelante ofreciendo pues productos que verdaderamente podemos utilizar para desarrollar políticas con objetivos y planes bien encaminados, etcétera, etcétera. Como veo que no hubo manos levantadas, voy a cambiar ahorita. Emilio, por favor. Licenciado, fíjese que ahorita que estábamos tocando el tema de mujeres, yo trabajo en un call center. Sí. Y es interesante ver que en este call center el 90% de los cargos más importantes lo tienen mujeres. No conozco si en realidad es casualidad o es porque este call center eh, fomenta ese tipo de cosas, que también fomenta otro tipo de iniciativas de agregar el LGTB y cositas así, ¿verdad? Sin embargo, me pareció muy coherente lo que usted mencionaba de que cada vez hay más inclusión hacia la mujer y encuentra menos barrera y es algo que deberíamos de aplaudir de cierta manera, sobre todo en nosotros guatemaltecos que somos tan tradicionales, ¿verdad? Exactamente. Mire, Emilio, y ahí, ¿qué porcentaje de hombres y de mujeres hay en la estructura total? Digamos, en la estructura normal, contando a todas las personas. Sí. Yo digo que sí hay como un poquito más de mujeres, la verdad. Y también abundan bastante, pero es por el que el call center, considero yo, es un poquito libre, ¿verdad? Entonces, ellos no discriminan y he visto yo que hay bastantes, tanto hombres como mujeres, que se identifican con otra sexualidad, ¿verdad? Sin embargo, sí me he dado cuenta yo porque ellos nos presentan siempre los cargos más altos y los encargados de ciertas cuentas. Y he tenido la oportunidad de estar en dos cuentas y en las dos cuentas las líderes son mujeres. Interesante. Fíjense ustedes que nosotros tenemos 6,000 empleados en los que el 54% son hombres y el 46% son mujeres. Vean qué interesante, ¿va? Porque realmente eso lo que me dice es que nuestra institución es inclusiva, no discriminativa, ¿va? Igual que la suya, ¿verdad, Emilio? Ahora, No, no es mía, ¿va? Pero yo no, quisiera que pues, fuera no, mía. no, pero ahí trabaja, pues, o sea, Sí, sí. ¿y cómo se llama ahora? La banderita de colores, si no muy la he visto en el banco, solo unas 2 o 3 personas nada más, ¿verdad? Pero igual, yo creo que no discriminaríamos tampoco, ¿eh? Bien, entonces si no hay otro comentario, me paso a política monetaria. ¿Ya no hay comentarios? Ok, voy a ir a política monetaria entonces. Bien, es muy importante la política monetaria. ¿Se recuerdan ustedes que cuáles son los precios macroeconómicos más relevantes? La inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio.
Y fundamentalmente la política monetaria y la fiscal tienen mucho que ver con esos precios macroeconómicos. Por eso es de fundamental importancia entender qué es la política monetaria, cuáles son las instituciones del mercado monetario, cuáles son los objetivos que se persiguen con la política monetaria y cuáles son las herramientas con que cuenta el Banco Central para expandir o reducir la masa monetaria y en consecuencia una política monetaria expansiva o una política monetaria contractiva. Entonces, continuando, decimos que la política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios y garantiza la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Por supuesto, por eso es que dice el enunciado del Banco Central que fue creado para mantener las condiciones más estables macroeconómicamente a fin de que haya crecimiento, haya desarrollo y se lleve a feliz término la producción. Reúne todas las acciones que dispone la autoridad monetaria, los bancos centrales para ajustar el mercado de dinero. Mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. Para ello, utilizan una serie de factores como la masa monetaria o el costo del dinero. Los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para regular la economía. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria? Mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico, valores estables. Sus principales objetivos son controlar la inflación, mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usa política restrictiva, mientras que si la inflación es baja, hay una deflación, se utilizan políticas monetarias expansivas. También se persigue reducir el desempleo, procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello utiliza las políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. ¿Cómo hace esto el Banco Central, colegas? A ver quién me dice. Bajando la tasa de interés. Exactamente, así es. Dijimos que maneja 3 precios relevantes. Cuando hay preguntas de esa naturaleza, siempre abóquense a los efectos que puede causar o en tipo de cambio, o en inflación, o en tasa de interés, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando procura que haya mínimo número de personas sin empleo y utiliza políticas expansivas? Aquí lo que persigue es, a través de la baja de interés, porque hay liquidez en la economía, estimular a los inversionistas a efecto de que consigan financiamiento a tasas bajas para incrementar la actividad productiva y con ello el empleo. Conseguir crecimiento económico. Asegura que la economía del país crezca para poder asegurar el empleo y el bienestar. Para ello utiliza la política monetaria expansiva. Mejora el saldo de la balanza de pagos, vigilar que las importaciones del país no sean mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un incontrolado nivel de deuda y de crecimiento económico. De hecho, las políticas monetarias tienen múltiples limitaciones y por ello muchos economistas están en contra de la utilización de estas políticas, asegurando que pronuncian los ciclos económicos. Además, muchas veces los mecanismos de la política monetaria no consiguen los objetivos deseados, sino que alteran otros factores. Por ejemplo,
Si aumentamos la masa monetaria de una economía para conseguir crecimiento económico, puede que lo único que consigamos es un aumento de los precios. Y los tipos de política económica que hay son dos. Ya lo dijimos, expansiva o contractiva. Expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y seguir crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. También se caracteriza principalmente por tratar de estimular el tamaño de la oferta monetaria de un país. Los responsables de su control son un banco central u otro poder económico similar. Cuando se prefiere ahorrar dinero en vez de gastarlo o invertirlo, la demanda agregada es débil y puede llegar a provocar recesión. A través de la actuación en los mercados financieros con medidas monetarias expansivas, se busca caminar hacia el crecimiento económico y la creación de empleo por parte de las empresas en un país. Esto hace que el uso de la política monetaria expansiva sea frecuente en situaciones de crisis económicas o recesiones. A través de diversos estímulos, por un lado, se trata de estimular la producción de bienes y servicios y por el otro, el nivel de renta de sus ciudadanos. Por otro lado, se trata de influir en los mercados para que los bancos concedan mayor crédito a las familias y las empresas. La política monetaria restrictiva trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas, se corre el riesgo de detener el crecimiento económico, el desempleo y reducir la inversión. Hay momentos y ocasiones en las cuales puede existir cierto exceso de dinero en circulación en el mercado. Cuando eso sucede, se busca llevar a cabo una reducción de la cantidad de dinero en circulación por medio de una política monetaria restrictiva. Estas políticas monetarias restrictivas son frecuentemente empleadas en situaciones en las que existe un alto nivel de inflación. Al ser el nivel de precios una de las variables conocidas como monetarias junto a los tipos de interés, es decir, de referencia para aplicar una política monetaria restrictiva o expansiva, dichas variables se reflejan en el Banco Central. El empleo de medidas de política monetaria de carácter restrictivo también puede llegar a suponer la aparición de efectos negativos para la economía. Más allá de controlar los altos niveles de precios como es principal objetivo, en ocasiones puede suceder que se desarrolle una disminución del nivel de producción en el país y el nivel de empleo como respuesta a las políticas restrictivas empleadas. Otro factor es la falta de liquidez que los poderes económicos han estimulado. Pueden ser la causa de la aparición de problemas para el crecimiento económico, ya que se establecen mayores barreras para la inversión y el desarrollo económico en un territorio. ¿Cuáles son los mecanismos? Las operaciones de mercado abierto, las tasas de intervención de las operaciones. Existe el encaje bancario y las operaciones de redescuento. Bien, preguntas hasta aquí, colegas, por favor. Por favor, Neri. Gracias, licenciado. Yo solo tal vez de pronto preguntándole, yo creo que usted ya nos mandó un cuadrito en donde una política monetaria expansiva es eficiente y que depende mucho de cómo se maneje el tipo de cambio, es decir, ¿verdad? Si es flotante o es fijo. Y en ese sentido me llama la atención cómo algunos países del área han procedido a devaluar sus monedas para, en teoría, ser más competitivos ¿verdad? Sus correcto. exportaciones. México, por ejemplo, por ahí está también Costa Rica, Colombia, que tienen un tipo de cambio bastante devaluado en relación al nuestro. Pero solo tal vez para que me aclare si se debe a eso también, ¿verdad? Que yo creo que por ahí lo había explicado, que depende mucho de la política como el Banco Central maneja el tipo de cambio.
si es fija o es variable, ¿verdad, Lick? Sí. Pero sí me llama la atención estos casos, ¿verdad? Sí, es correcto. Para nuestro caso que nos ocupa en nuestro Banco Central es una flotación sucia. Generalmente en todos los países del mundo los bancos centrales utilizan flotación sucia. ¿Qué significa? ¿Por qué se le dice sucio? Porque la flotación limpia debiera ser el libre juego de oferta y demanda del mercado. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos que un exportador quisiera que costara 100 por 1 el dólar? Pero un importador quisiera que costara 1 por 1, ¿verdad, colegas? Entonces, el Banco Central entra a realizar un arbitraje que se llama flotación sucia. ¿Cómo lo hace? A través de contraer o sacar divisas en el mercado a efecto de modelar el tipo de cambio. Entonces, hay otros factores que influyen. Por ejemplo, el hecho de que algunos países deprecian su moneda dirigido precisamente con el propósito de tener mayores exportaciones a nivel mundial porque resulta más estimulante, los precios internacionales bajan de los productos. Sin embargo, recuérdense que genera inflación. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio depreciado va a tener un alto costo para el que importa bienes y ese costo adicional va a entrar al precio de los productos importados que se va a colar al mercado de productos. Lo vemos. Mientras que estamos exportando, es cierto, estamos generando empleo y todo lo que ustedes quieran, pero hay un costo social porque la inflación definitivamente se va a venir por el precio de las importaciones. Entonces los bancos centrales deben ser muy cuidadosos en el manejo del exceso de liquidez o de la modelación del tipo de cambio, porque puede traer consecuencias nefastas según la apertura de esa economía en su balanza de pagos. Ese es número uno. Número dos, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, significa, si es administrado, no hay problema con la tasa de interés. Pero si es una política monetaria expansiva, óigase bien, aunque sea con tipo de cambio fijo, lo que va a suceder es que la tasa de interés va a disminuir y en consecuencia capitales se van para afuera porque encuentran tasas de interés más atractivas en el exterior. Entonces, es necesario precisamente que el Banco Central modele la política monetaria conjuntamente con la política fiscal a efecto de que el tipo de cambio permanezca relativamente estable. Entonces, pueden ver, como lo vamos a ver en la última semana de clases, viendo el documento del Banco Central, la estabilidad que han generado macroeconómica en lo que es la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, que ha venido mejorando sustancialmente en este año y que nos ha acreditado en el exterior como una economía de las mejores de América Latina, que ha traído un atractivo muy grande, no obstante que la distribución de la riqueza sigue estando muy mal, pero muy mal. No sé, Neri, si respondo a su pregunta. Sí, licenciado. Solo tal vez una última, Lick, no ¿Sí? sé si de pronto estos países que aparte de todas estas políticas y el balance que deben tener la Liga en esta ¿Sí? monetaria fiscal, tal vez también consideren esa devaluación debido a que son exportadores, son grandes exportadores dentro del área. Por ejemplo, México es un gran exportador a nivel mundial, ¿vale? Entonces no sé si por ahí también ellos van sopesando, ¿verdad? Por supuesto, sí. Ellos van sopesando los ingresos y los egresos en la balanza comercial, Neri. Así es, efectivamente. Emilio, por favor. Licenciada, disculpe, yo siempre he tenido la duda, yo creo que siempre se la hago, de saber qué tanto impacto tiene nuestra política monetaria
debido a que sabemos que no tenemos dominio de algunas variables del exterior y, por ejemplo, sabemos que la política monetaria tiene injerencia en los bancos del sistema, pero un área que se les va de las manos son las cooperativas de crédito y ahorro, que puchis, hay cooperativas que son enormes, que tienen el tamaño de un banco, como la de Micope, ¿verdad? Ujú, Y están fuera del sistema de la CIB, ¿verdad? Y ujú. no sé si a ellos también les afecta la política monetaria o no. Ellos también fluctúan en políticas activa, ¿cómo es? Activa y, ¿cómo es la política de los préstamos? No me recuerdo. Sí, tiene incidencia, Emilio. Sí Y tiene le voy incidencias con las cooperativas. exactamente, tiene incidencia en todos los agentes económicos. Recordemos que la emisión monetaria trae como consecuencia una contracción de la liquidez o una expansión, pero a nivel global, ¿verdad, Emilio? O sea, el panorama monetario afecta a todos. Aquí no hay islas, ¿verdad, Emilio? No es como una offshore. Aquí todo el mundo está sujeto al quetzal y en consecuencia las contracciones o expansiones que existan van a afectar. ¿Cómo? Las cooperativas nos solicitan financiamiento de segundo piso a los bancos del sistema. Esa tasa de interés que les damos es producto de la tasa que en el mercado podemos manejar a efecto de que ellos beneficien también a sus asociados. Entonces, si el Banco Central genera una contracción de recursos en los bancos del sistema, que no le quepa la menor duda que el primer ajuste que se da es la tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés que se sube ya no le beneficia a la cooperativa porque maneja márgenes muy pequeños. Y eso trae como consecuencia entonces que procurarán hacer sus captaciones a través de sus pagarés y tendrán que devolver los recursos bancarios porque son tasas demasiado altas para lo que ellos pueden manejar como spread. O sea, ya no les saldrían ni sus gastos de operación. Entonces, sí, tiene incidencia, Emilio. ¿Cuál era la otra parte que preguntaba? No, no, sí, prácticamente esa era la que más duda tenía, licenciado. Muchas Sí, hay gracias. otra cosa. Fíjese que es bien interesante porque también el tipo de cambio lo que nos ayuda es a hacer estabilizadores automáticos y generan un equilibrio, neutralizan los shocks externos. O sube o baja la divisa, pero siempre se estabiliza. En cambio, El Salvador, si hay precios internacionales altísimos y manejando dólares, no tienen ningún amortiguador, sino que reciben el impacto, pero de lleno, de las economías externas. ¿Lo ven, va? Licenciado, solo para ver si entendí bien, digamos Por que favor. entonces cuando el Banco de Guatemala sube la tasa de interés, las Ajá. cooperativas van a comprar bonos o, o qué harían para Si sacar tienen, su exceso de liquidez. exacto, si tienen exceso de liquidez en el mercado secundario, o sea, en la bolsa de valores, en el mercado primario, perdón, pueden adquirir bonos con el propósito de resguardarse de la falta de colocación de cartera de créditos. Entonces eso de alguna manera neutraliza el costo, pero no les da rentabilidad, ¿verdad, Emilio? Porque una tasa de bonos, ¿cuánto puede ser? Un 8%. Las cooperativas entran entre 10 y 13%, ¿eh? Dependiendo a quién le otorgan el crédito y las garantías. Entonces sí es un buen mecanismo para neutralizar el costo de operación que tienen las cooperativas, el invertir en bonos del Estado cuando no tienen colocación de crédito. Los excesos de liquidez así se deben manejar como los bancos del sistema también lo hacen. Con la diferencia que ellos no tienen encaje bancario, ¿verdad? Sin embargo, ellos deben de calcular algo también de reservas, Ese es supongo el yo. punto. Ahora mire qué interesante dónde se está metiendo. Gracias por recordármelo. ¿Qué creen ustedes que pasa con la tasa de interés y el encaje bancario? La sube.
¿Por qué? Porque son recursos ociosos que van a ir a parar al Banco de Guatemala, pero nosotros seguimos pagando tasa de interés a los depositantes. Entonces, no es cierto que la tasa promedio ponderada en un banco me salga en 6, porque tengo que meter también el costo de los fondos que el Banco Central me quita. ¿Me entienden? Entonces, la tasa de interés activa tiene que ser más alta para el otorgamiento de crédito, porque no me puedo absorber yo costos gratis, ¿va ustedes? ¿Me explico? Sí, Lick. Muchas Ya. gracias, qué interesante. Yo esa parte sí la desconocía del lado de los cooperativas, porque por lo regular dan el típico ejemplo con los bancos, ¿verdad? Exactamente. Que no estén reguladas no les quita también su parte de ser agentes económicos, ¿va, Emilio? Y en consecuencia son sujetos a la contracción. Ahora, de su pregunta hay otra cosa muy interesante. Es el concepto de profundización financiera. ¿Cuánto es la profundización financiera en Guatemala? Porque en la medida que esté más profundizada una economía, significa que las medidas de política monetaria del Banco Central van a tener más eficacia. Si no está profundizada, la eficacia se disminuye porque no todo el sistema monetario está afectando a todos los agentes económicos, sino que es en forma parcial. Esa fue otra parte de las que usted me preguntó que no se la había contestado. Sí, es verdad, licenciado. ¿Y tenemos medido eso o no? Como país. Ah, sí, hay medidas, pues, por supuesto. El Banco Central tiene indicadores de profundización. Voy a ver si los encuentro por ahí, se los muestro el viernes. Colegas, llegamos a su fin del día de hoy. Fue un gusto para mí compartir con ustedes esta horita y nos conectamos el miércoles, Dios mediante. Que pasen muy feliz noche. El viernes, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hasta viernes. Descansen. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.